Buenas tardes, mi nombre es José Cantillo y voy a estar grabando el video de la segunda unidad bajo los temas de el concepto de historia de la ciudadanía, ciudadanía en la era digital, ciudadanía y género, y xenofobia, aporofobia y racismo. Bueno, para entender el concepto de ciudadanía es necesario que volvamos hacia la antigua polis griega, especialmente en la democracia ateniense. En la democracia ateniense la ciudadanía se refería a la obligación y al derecho de participar activamente en la vida pública y en la toma de decisiones colectivas, pero era muy excluyente, ya que solo permitía que participaran los hombres, pero no excluía a las mujeres, a los esclavos y a los ciudadanos extranjeros. Luego, con el derecho romano, esto se vuelve un estatus jurídico que ofrecía libertades, protecciones judiciales y obligaciones legales, y con el tiempo se fue extendiendo de una forma gradual hacia los pueblos que ellos iban conquistando. Luego, para final del siglo XVIII, con las revoluciones burguesas, se convirtió la ciudadanía en un derecho humano universal, y en el siglo XX, con las oleadas de derechos que hubieron, como lo fueron los derechos políticos, civiles y sociales, se dio el paso definitivo para convertir a la ciudadanía en algo fundamental y que le permitiera a las personas tener una dignidad. En el siglo XXI, gracias al avance de las tecnologías, de la información y de la comunicación, se han revolucionado muchas cosas o dinámicas que ya teníamos bien plantadas. Por ejemplo, hoy en día ya no es necesario que haya un entorno físico o un lugar físico para poder crear interacciones sociales o creación de comunidades, por decir algo, con otras personas. Es por eso que surge la ciudadanía digital. Con la ciudadanía digital se nos invita a hacer uso de nuestros derechos y deberes mediante las plataformas virtuales o en el internet. Con el avance de estas tecnologías se han avanzado muchas cosas, como por ejemplo que hay más democratización de la información, la participación política es mucho más fácil y se pueden crear redes o relaciones con otras personas sin importar las barreras geográficas que haya. Sin embargo, esto también ha desfavorecido en muchas áreas, como lo son que hay una masiva propagación de noticias falsas, que hay una polarización en ideologías muy excesiva y que se han aumentado más las brechas sociales y digitales, dejando por fuera a las personas más vulnerables. Es por eso que la ciudadanía digital nos invita a que tengamos un pensamiento crítico bien desarrollado, a que mantengamos un buen uso de la privacidad de nosotros y respetemos la privacidad de los demás, y que usemos estas tecnologías como un puente para el diálogo y la paz en vez de ser un lugar para reafirmar las diferencias. Y bueno, durante muchos siglos el modelo de ciudadano universal se construyó bajo sesgos machistas y patriarcales, dejando fuera de él a las mujeres de las personas con una perspectiva de género diferente. Luego, durante los siglos XIX y XX, gracias a las luchas feministas y sufragistas, se les concede a estas personas el derecho a la participación política, al voto y a la educación superior, dejando un poco atrás todas esas exclusiones que antes habían sufrido. Sin embargo, hoy en día todavía se enfrentan algunos retos para que estas personas puedan ejercer su ciudadanía de una forma digna y de la mejor manera. Por ejemplo, hoy en día todavía es necesario erradicar toda clase de violencia de género y machista. También es necesario eliminar todas estas discriminaciones que sufren las personas con una perspectiva de género diferente, como hemos dicho, y también es necesario incentivar y permitir que haya una equidad en oportunidades en todos los ámbitos posibles, no solo en la participación política, sino en cualquier aspecto de la vida, para todas las personas por igual, sin dejar por fuera a nadie de los derechos o de los deberes que se tienen. En un mundo tan globalizado como el que vivimos hoy, todavía enfrentamos fenómenos como la xenofobia, el racismo y la aporofobia. La xenofobia y el racismo se define como ese miedo o desprecio que reciben las personas por su origen, nacionalidad o su color de piel. Y la aporofobia es un término que se utiliza para referirse a ese miedo o desprecio que se le da a las personas simplemente por ser pobres. Hoy en día no solo los vemos en contextos físicos, sino que también se trasladan a conceptos digitales. Por ejemplo, en el ámbito físico algunas muestras son, por ejemplo, cuando
se le excluye a una persona una oportunidad laboral, cuando no se le permite que una persona acceda a un lugar simplemente por su condición económica, cuando esa persona es víctima o es un objetivo de burlas y de malos comentarios por cosas que la definen a ella como es. También en los ámbitos digitales se aprovecha muchas veces la falsa sensación de anonimato para realizar memes denigrantes, deshumanizantes hacia personas por sus condiciones, como lo son el origen, la nacionalidad, el color de piel, su condición económica. También se traduce en ciberacoso, en matoneo pretende en hacer la vida imposible a la persona por todos los medios posibles que permitan las redes. Ante toda esta situación, pienso que las universidades no deben ser indiferentes a ellos y que deben actuar en la educación de sus miembros en una educación crítica digital. ¿Y esto cómo se logra? Pienso que se logra o se puede lograr mediante la educación para que las personas sean más conscientes de cuál es el verdadero impacto de las cosas que comparten, tengan una correcta educación en cuanto a etiquetas, tengan también una correcta educación para que puedan identificar noticias falsas, por ejemplo, o contenido que no tiene valor, para así poder contrarrestarlos y no se sigan divulgando. Creo que también es necesario que se incentive que haya una creación de contenido de valor, que como estudiantes inundemos las redes sociales con cosas que de verdad aporten a nuestra sociedad. Y también se debe crear un proyecto o una ruta para que las personas que sufren discriminación, acoso o diferentes formas de discriminación mediante las redes sociales puedan denunciarlo de forma anónima, y que las personas que estén implicadas en estos casos reciban las sanciones correspondientes, ya que las redes sociales deben ser un medio para unirnos, para poder interactuar de la mejor manera y no solo un medio más para hacernos daño los unos a los otros. Como conclusión, la ciudadanía no es solo un concepto que debemos tener estático para no memorizar. La ciudadanía es una acción que debemos realizar en el día a día con el fin de que nos una sin importar las barreras geográficas que puedan haber o las diferencias que puedan haber por nuestra condición económica, nuestra piel o nuestra nacionalidad. Todos somos iguales a pesar de tener ciudadanías diferentes, pero lo que nos hace buenos humanos es cómo lo usamos.